de Salud 4.0, tiempo para la salud bucodental de la mano de nuestros odontólogos de referencia. Esta mañana nos acompaña el doctor Andrés Martínez Jover. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Recordaremos que es médico estomatólogo con clínicas dentales en Menorca y en Mallorca y en concreto en la céntrica calle de Santiago Rusiñol de Palma. El doctor Martínez Jover es experto en tratamientos mínimamente invasivos de odontología estética, implantes y ortodoncia y ha compaginado desde hace años las tareas asistenciales y clínicas con la docencia como profesor asociado de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de las Islas Baleares. En la actualidad es, además, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares y académico de la Pierre Fauchard. No hay que decirlo con acento inglés, hay que decirlo con acento francés. Este señor era francés, ¿verdad? Pero a uno siempre le sale el acento inglés, de la Pierre Fauchard Academy. Doctor Martínez Jover, le reiteramos los buenos días y el agradecimiento por su presencia ante los micrófonos y cámaras de Canal 4. Y a vosotros por esta invitación. Buenos días de nuevo. Diagnosticar la enfermedad de las caries o de la periodontitis es una tarea habitual de dentista. Ahora bien, dentro de los métodos modernos de medicina preventiva, nos faltaba disponer de métodos fiables para conocer el riesgo de sufrir estas enfermedades bucales. Actualmente ya los tenemos sistematizados tanto en el caso de los pacientes adultos como el de los niños, doctor. Fíjate, un aspecto en el que nos encontrábamos mucho los médicos dentistas es que a la hora de realizar actividad preventiva, las herramientas que teníamos eran muy pequeñas. Los sellados de fisuras son muy conocidos, los practicamos sobre las piezas definitivas de los dientes de los chicos, y la recomendación de flúor para intentar ayudar a prevenir la aparición de caries. Pero no teníamos demasiadas herramientas mucho más allá de lo que llamamos el test de cepillado, que es muy conocido, un test que mancha la placa de los dientes para saber si se cepilla bien o no el paciente. En la actualidad tenemos nuevos métodos que están basados, por ejemplo, uno de ellos muy interesante, la encuesta nutricional. La nutrición hoy en día se ha vuelto muy importante para conocer qué riesgos o qué problemas puede tener un paciente según cómo se está alimentando. Entonces, en la actualidad tenemos unas encuestas nutricionales muy completas para hacer con las mamás de los niños y conocer cómo se está alimentando y qué riesgo puede adquirir el niño con su forma de alimentarse. También tenemos unos test rápidos que se hacen en el mismo sillón dental, en el cual que podemos chequear el nivel de ácido láctico, que es una manera muy objetiva de determinar el nivel de gérmenes que están haciendo ácidos en la boca. También tenemos uno específico que es determinación de la presencia o no de Streptococcus mutans, y con otro un poquito más elaborado podemos saber qué cantidad de Streptococcus mutans, que es la bacteria más peligrosa para la caries, hay en la boca de nuestros chicos. Y después también disponemos para los adultos, en los que está mucho más arriesgado o peligroso la periimplantitis y la gingivitis o inflamación crónica de la boca. Hay unos test específicos que permiten conocer a pie de sillón si el paciente va a tener predisposición o problemas con sus encías. Entonces, estos test nos acercan mucho más a otras ramas de la medicina, en la cual, de un modo objetivo, ya no solamente con la sensación o una radiografía, sino con unas pruebas biológicas concretas, podemos conocer mucho mejor de la boca de nuestros pacientes. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo de caries en un niño, doctor? Pues principalmente el riesgo de caries de los niños, aunque hay unos índices de la OMS que marcamos el nivel de caries que tiene a determinada edad, es decir, un niño de 6 años evaluamos si hay o no presencia de caries en algunos dientes definitivos y en los de leche. Hay el método del test de placa, el de ácido láctico y el Streptococcus mutans, creo que son los más importantes para tenerlo en cuenta. Antes ha hablado también del test del cepillado, ¿no? ¿Qué consiste? Fíjate, el test de cepillado, todo el mundo sabe lo que es un revelador de placa. Esto se habla de ello hasta en el colegio. Revelador de placa es un producto que una pastillita o un pequeño pincel con un tinte se aplica sobre los dientes y después de enjuagar podemos ver si hay placa bacteriana adherida al esmalte. Es decir, si un chico se ha cepillado mal los dientes, el revelador de placa enseña dónde hay tinte. Lo que ocurre es que ya se ha vuelto más sofisticado el procedimiento, pues nosotros tenemos a los listillos que el día o 5 minutos antes de entrar a la consulta del dentista van al baño, nos piden un cepillo, se cepillan muy bien, muy bien, muy bien. Cuando entran en el gabinete, ese test a veces fallaba. Pero es que ahora ya tenemos test para listillos y listillas, que son unos test que tienen la peculiaridad de que son capaces hasta marcar 3 colores diferentes en la placa del niño, de los dientes. Entonces podemos saber si hay placa bacteriana reciente, de ese mismo día, si hay placa bacteriana
de la última semana, e incluso placa bacteriana más madura de semanas anteriores. Entonces podemos chequear la calidad del cepillado de ese niño. Esto recuerda mucho a, por ejemplo, los test de glucemia que se hacen con los diabéticos. Pues ya no solamente es determinar la glucosa del día del análisis de sangre, porque todo el mundo se prepara ese día, come menos lo que toca y tal, sino que hay marcadores como es la glicosidada, que permite saber si la calidad de ese azúcar ha sido buena durante los últimos meses o solamente ha sido el último día. Pues esto ocurre lo mismo con los test de cepillado. El test de cepillado de 3 colores nos indica con muchísima precisión y calidad cómo están. En nuestra consulta tenemos la costumbre de que hacemos este test y les hacemos una foto instantánea a los niños, de manera que esa foto se imprime en papel, y porque el teléfono se puede borrar, la imprimimos en papel, le ponemos la fecha cuando se ha hecho y se la damos a la mamá para que se la pegue en la nevera o en el cuarto de baño al niño, y que presida durante al menos un mes todos sus actos, sus accesos a la nevera o al cuarto de baño, para que se acuerde si no estaba bien cepillada, en qué zonas de los dientes había ese color de placa y que los bichitos están allí, ¿no? Que el riesgo de caries es alto. Entonces el test de cepillado con técnicas de 3 colores para los chicos es fantástico y muy didáctico, muy instructivo, y permite que adquieran hábitos muy buenos y saludables para cuando sean más mayores. Ha hablado usted de la nevera. Obviamente la caries entra por lo que comemos o por lo que se queda en nuestra boca de lo que comemos. Por eso hacen ustedes unos test nutricionales que les indican también bastante por dónde van los tiros, ¿no? Efectivamente. La encuesta nutricional en nuestra consulta nos la hace nuestra higienista colegiada, Rebeca Díez. Es una encuesta muy completa en la que chequeamos desayuno, comida, cena, merienda y todo lo que pueda pasar por la boca de nuestros niños para conocer qué hábito tienen. En un adulto tapeo habría que incluir. Efectivamente. Esa encuesta nutricional es muy instructiva, y desde luego a veces descubrimos cosas impresionantes, como por ejemplo que hay determinadas meriendas que son pastas chocolatadas que llevan de avellanas y compañía, que son la favorita de muchísimos niños, pues si no se comen el bocadillo de la tarde o de la mañana, pero que son las más cariogénicas porque ya son muy edulcoradas. Y también, por ejemplo, descubrimos que cada vez más hay muchos niños que se han pasado a tomar bebidas vegetales, es decir, ya no toman leche ni derivados de lácteos, y empiezan a tomar solamente sojas y leches de almendra y cosas de ese tipo, que aunque son nutricionalmente adecuadas por el aporte de calorías, no lo son en cuanto al nivel suficiente de calcio. O sea, llevan calcio, pero no es suficiente para un niño en crecimiento y desarrollo. Y por tanto esto también va a afectar la formación de la hidroxiapatita de los dientes. Claro, porque hay esta moda ahora de limitar un poco las leches animales, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros invitamos a las mamás pues que tengan en cuenta que en ocasiones hay que complementar con quesos o con yogures la nutrición de los niños, y tener en cuenta que no solamente con frutos secos es posible alcanzar los niveles suficientes de calcio. Ese calcio va a afectar no solamente a los dientes, sino también a la talla final de altura de los chicos. Por tanto, ese tipo de detalles en las encuestas nutricionales salen a relucir y son muy adecuados, pues detectar que, por ejemplo, la frecuencia con la que muchos niños no toman nada hasta horas muy tardías a veces genera unas hipoglucemias y unas faltas de glucosa en sangre que no es suficiente para la actividad que tienen esos niños. Por tanto, la encuesta nutricional en algunas ocasiones ha sido muy informativa y ha permitido en algún caso incluso tener que remitir a algún niño no a su pediatra exactamente, pero sí a los especialistas en nutrición, que afortunadamente ya es una especialidad, un grado, para que ayuden a mejorar la calidad de la alimentación de esos chicos. No solo un aporte en salud dental, sino un aporte en salud general. Efectivamente. Doctor, ¿cómo se hace un test de ácido láctico y para qué sirve? Sí, lo que comentábamos antes, para los chicos se ha convertido en una prueba muy objetiva. Podemos determinar el ácido láctico con un bastoncito, un test especial rápido, que se toma una muestra del dorso de la lengua, o sea, no es directamente sobre los dientes, sino es evaluar de todos los gérmenes que tenemos dentro de la boca. Hay muchas bacterias, no todas ellas son malas, pero algunas de ellas son más acidófilas y generan ácidos en la boca después de haber comido. Entonces, si por alguna razón el paciente tiene una desviación hacia ese tipo de bacterias, que insisto, no es que sean no saludables, pero sí que generan muchos ácidos, si hay mucho de esto, el Streptococcus mutans que viene detrás se aprovecha y estropea el esmalte.
decir, bacterias que generan ácidos en la boca, desmineralizan el esmalte, lo generan, lo descubren y por tanto el Streptococcus mutans, por poco que haya, es mucho más agresivo y estropea mucho más y genera ese tipo de caries. Por tanto, saber si un niño tiene o no exceso de ácido láctico sirve para decidir a qué grupo de riesgo lo ponemos y si las medidas preventivas de caries han de ser mucho más intensas y complejas que el que no tiene ácido láctico en la boca. Es un test muy rápido, muy sencillo y muy económico. Y no duele. Y no duele, pues se toma con un bastoncito sobre la lengua. Y díganos, ¿qué nos puede decir en relación al test en clínica de los estreptococos? Claro, como comentábamos, al que le sale el ácido láctico mal y tiene mucho, no se preocupa, porque Streptococcus mutans en la boca tenemos todos. Lo que hay que ver es la agresividad que tienen y lo rápido que van a atacar nuestro esmalte. Entonces, si detectamos que un niño le estamos haciendo un test de cepillado y sale mal, le hacemos un test de ácido láctico y también sale mal, muy ácido, es al que seleccionamos para hacerle los distintos testes que tenemos de Streptococcus mutans. Hay uno muy rápido y sencillo que determina con la saliva en un test rápido que parece un predictor, un test de embarazo, pues ahí podemos hacer una muestra con la saliva y un producto especial para ver si hay presencia de Streptococcus por encima de un determinado nivel. Y si sale que hay presencia de Streptococcus mutans, podemos hacer un pequeño cultivo que dura 24 horas en el cual podemos saber si esas colonias de Streptococcus son muy elevadas. Esto en muchas ocasiones nos permite discriminar a un grupo concreto de pacientes a los cuales vamos a tener que ver cada 2 o 3 meses en la consulta. Les vamos a tener que hacer fluoraciones con flúor especial para ese grupo de edad, pero mucho más concentrado de lo normal, y con un seguimiento, por ejemplo, de radiografías de aleta para buscar caries oculta que a otro niño que no tiene ese riesgo no se las debemos hacer. No hay que olvidar que el flúor en exceso y radiografías en exceso no son adecuadas, y si estos test nos permiten encontrar a qué grupo de edad hay que hacérselo, le vamos a ayudar mucho mejor y con más precisión, porque el beneficio final para el paciente va a ser que las lesiones y pérdida de dientes se va a reducir muchísimo. ¿Qué utilidad puede tener para un paciente el cultivo de estreptococo? Pues yo creo que el tener la seguridad de lo que le estamos diciendo. Es decir, las pruebas de este tipo son todas objetivas, no están basadas en nuestra impresión clínica, en nuestro ojo de médico, a mí me parece, o me da, no. Hay veces que tenemos una boca de un niño y que nos estamos dando cuenta de que puede ser una boca muy cariogénica que va a dar problemas y no podíamos demostrarlo al paciente o a los padres de ninguna manera. Y tampoco era bueno que los metiéramos en un programa de prevención de caries y de visitas más seguidas si no había una cosa que nos lo permitiera justificar. El cultivo, que es lo que hacemos solo aquellos niños que han ido pasando todas las demás pruebas con resultados no adecuados, centra mucho más al nivel de bacterias que tiene realmente ese niño y por tanto las medidas se convierten en más claras y más evidentes para los padres de ese chico. Todas estas pruebas deben tener una utilidad a la hora de valorar el riesgo de caries de esmalte y de dentina. Efectivamente. Lo que hemos encontrado es en ocasiones a pacientes que acuden a la consulta con regularidad además, y que es desesperante para ellos el encontrarse que pues prácticamente cada revisión que venían tenía alguna caries, alguna lesión. Y con cierto disgusto, porque además decía, oye, pues es que yo me cepillo los dientes y yo uso enjuagues y yo estoy pendiente de mi boca. Les solemos consolar diciendo, pues imagínate si no venías las revisiones, porque es que esto podría ser peor, ¿no? Realmente las bocas de hace unos años pues veías efectivamente ese tipo de situaciones. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que el padecer la caries es una consecuencia multifactorial, no depende de un solo factor, pues hasta ahora teníamos la evidencia de que el tipo de esmalte de que hubiésemos heredado a nuestros padres influía el nivel y tipo de higiene que estábamos realizando y la dieta en cuanto al nivel de azúcares que pasaban por nuestra boca. Ahora hay un factor más, que es el de la agresividad o presencia de este tipo de bacterias. Es decir, hay grupos de personas que aun cuidándose la boca y cuidando la nutrición, seguían teniendo caries. Y es este grupo que hemos encontrado gracias a este nuevo de pruebas, que esa gran presencia de bacterias, pues incluso en ocasiones tenemos que combatirlas con terapias antibióticos, algo muy poco frecuente en otro tipo de lesiones de la boca por caries, pero que a este grupo de pacientes, si se va determinando esta aparición tan agresiva de bacterias, la única manera de reducir
las lesiones que están teniendo son con aplicaciones de terapias antibióticas. Hay que tener en cuenta que en los adolescentes hay un momento determinado de su vida que es cuando les florece el acné, que digo yo, que están realmente cambiando su flora a nivel dérmico, pues también ocurren esos cambios en la boca, y hay que tener en cuenta que en ocasiones hay que estar preparados con pruebas diagnósticas objetivas para ayudar a esos pacientes y reducir la carga de gérmenes que se les pueda presentar. ¿Hay pruebas diagnósticas que se pueden aplicar también en el caso de las enfermedades de la encía y los implantes? Este es un matiz también muy importante. Hay que tener en cuenta que en los adultos normalmente ya está constituida su flora bacteriana. Una persona de más de 25 o 30 años ya tiene unos hábitos, ya conoce cómo funciona su organismo y ya está establecido qué tipo de boca tiene. Pero en ocasiones nos enfrentamos a tratamientos complejos, como pueden ser, por ejemplo, el tratamiento de ortodoncia, de corrección de la posición dental de un adulto que presenta inflamaciones o gingivitis, o por el contrario, un paciente que desea hacerse un tratamiento complejo de implantes y colocarse restauraciones de estas características. Y no teníamos una prueba de laboratorio que fuera, pues como las que acabamos de comentar, muy objetiva para orientar al paciente. Entonces, podemos tener en la actualidad dos tipos de ayudas que son, por un lado, realizar un cultivo genético de qué tipo de bacterias nos encontramos, un cultivo microbiológico de qué tipo de bacterias nos encontramos en la boca y en las bolsas de ese paciente, para conocer con una estandarización que ya se ha producido de qué tipo de agresividad tienen esas bacterias, poder avisar al paciente si tiene un riesgo muy alto o muy bajo de inflamación, de pérdida de hueso y por tanto de pérdida de los implantes si se los va a colocar. ¿Esto qué permite? Pues que antes de hacer un tratamiento de implantes podamos decidir si es posible mejorar las bacterias que hay en la boca de ese paciente, mejorar no solamente el aspecto de su encía, sino realmente los microbios que no estamos viendo, para que las posibilidades de que, por ejemplo, ese injerto que tenemos que realizar o esa modificación de la encía realmente vaya a conseguir su éxito. Claro, es importante pensar que una enfermedad de este tipo puede malograr un injerto de Efectivamente. El problema es que al principio, hoy en día los implantes han mejorado tanto su inserción quirúrgica, su estabilidad, que hoy es muy poco frecuente, algo que nos ocurría hace 20 años y 25, que a veces ponías un implante y te dabas cuenta que no era estable y ese implante no iba a integrarse en el hueso. Hoy en día la estabilidad, por los nuevos diseños de ingeniería, permite que el implante sea muy estable, pero desgraciadamente pacientes que tienen este tipo de gérmenes en la boca o alteraciones de predisposición a la inflamación, pueden perder con el paso de 1 a 4 años esos implantes. Entonces, lo que intentamos buscar es encontrar qué grupo de pacientes deben prepararse mejor para la técnica de implantes o incluso hacer un consejo, como el consejo genético se hace en medicina, de que en algún caso determinado el implante no puede ser la mejor solución para ese paciente por los riesgos que hay todavía en ese momento. De hecho, hay unos test genéticos que ya están muy establecidos que buscamos conocer pues a través de las interleuquinas, sobre todo interleuquina 1 y 2, si ese paciente tiene genéticamente también una predisposición a responder mal a las inflamaciones. Y esos pacientes, de luego, son los más delicados para colocarles implantes. En la actualidad, la Sociedad Española de Periodoncia, entre otras, habla pues que prácticamente 1 cada 5 implantes sufrirá periimplantitis y puede perderse de la boca de nuestros pacientes. Eso no quiere decir que fracase la restauración total de la boca de ese paciente, porque si hemos puesto 8 implantes, aunque perdamos 1 o 2, la boca puede seguir funcionando bien, pero lo ideal sería, si somos capaces de determinar a qué pacientes, qué grupos de pacientes tienen ese tipo de alteraciones, pues a lo mejor hay que intervenirles colocándoles 10 implantes o hacer una preparación más completa para prevenir la carga, la inflamación, el reparto de fuerzas y hacer un diseño mejor del tratamiento que les vamos a realizar. Por tanto, es una preparación, los test tanto genéticos como microbiológicos para adultos, una preparación previa a los tratamientos complejos,
muy objetiva, yo diría en este momento tan importante en nuestra consulta como las radiografías o los moldes que hacemos al paciente para preparar el caso clínico. Nuestra consulta lo vamos haciendo esto desde hace casi un año y esto era una cosa que antes solamente lo hacían los especialistas o los superespecialistas, de hecho era un tema muy habitual de universidades, etcétera. Hoy en día en España ya hay 4 o 5 centros que hacen este tipo de analíticas y de cultivos. Aquí he traído uno para mostrarlos, sin mostrar los datos del paciente. Son unos cultivos en los cuales es muy sencillo realizar. Tomamos en 2 minutos, se tomó con unas puntas de papel una muestra de los sacos de la encía del paciente. Esto se conserva en la nevera, se remite en un transporte urgente de 24 horas al laboratorio y hacen la evaluación de los gérmenes y en las que nos ponen las columnas del nivel de gérmenes que hay y si el nivel de gérmenes patogénico puede dar dificultades. Y esto, pues la verdad es que permite tranquilizar y objetivar mucho la información que le damos al paciente para que conozca las posibilidades que tiene. ¿Qué nos puede decir del test genético del riesgo de inflamación periodontal? Bueno, al principio se hacía solamente con la interleuquina. La utilidad principal que teníamos era saber si ese paciente iba a ser buen propenso para implantes o no. Es una prueba que algunos pacientes piensan que les vamos a tomar una biopsia de la boca o un tejido, y no es así. Se hace con un hisopo, es muy parecido a las pruebas cuando tenemos que hacer las pruebas de paternidad, por ejemplo, saber si pues, una pequeña muestra de la mejilla del paciente con un hisopo especial de transporte permite tomar unas células descamativas del tejido y en el laboratorio buscan este tipo de evaluación que yo diría además que es muy interesante. Lo hablábamos el otro día con un paciente que su hija está haciendo bioingeniería o biomedicina, una de estas 2 carreras en Barcelona. Este tipo de pruebas son las que están haciendo este tipo de carreras. Es decir, tenemos a grandes estudiantes que no deciden hacer directamente medicina, pero se dedican a la bioingeniería y a la biomedicina, y son las personas que, por ejemplo, pues mejoran el diseño de un implante dental para que no presione al hueso, pero que quede más estable, o diseñan este tipo de pruebas a partir de test rápidos genéticos, que en la que no estudiamos todo el ADN del paciente, sino que estudiamos especialmente unos alelos determinados, en este caso los que generan interleuquina 1 y interleuquina 2, y permiten discriminar muy claramente si ese paciente es un buen paciente para ponerse implantes o no, por un lado, o, por ejemplo, para saber si ese paciente que presenta ya alguna patología periodontal, la antigua piorrea, si ese paciente va a necesitar más visitas, más seguimiento y más evaluación para no perder sus dientes. Nos quedan unos minutos, sabemos que dentro de nada tiene que partir precisamente a su consulta, Evidente. Pero también le queremos hacer brevemente 2 preguntas. Una, doctor, ¿el mal aliento tiene algo que ver con estas infecciones? ¿Hay algún avance en este sentido? Pues fíjate, muchos pacientes, muchos no, pero algunos pacientes acuden a la consulta pensando que el aliento es un aviso de una enfermedad más importante, más grave. Es dramático en algunos casos, algunos pacientes que vienen contándonos de que han estado en varias consultas y no les hacen caso. Yo desde hace unos años tengo un pequeño aparatito en la consulta que es como un bolígrafo, está fabricado en Japón y es un alímetro y realmente permite, porque antes había unos de universidad que eran realmente enormes y eso era poco manejable, pero parece un detector de estos de alcohol, si tienes alcohol en la exhalación, pues este permite determinar el nivel de aliento que tienes. Qué curioso. Entonces este aparatito para algunos pacientes pues les permite tener una escala corta de 1 a 5, pues claro, el que está soplando y sale 4, pues es que está clarísimo, pero piensa que tiene mal aliento y solamente le sale 0 o 1, le podemos tranquilizar de alguna manera de que no es tan grave como él piensa. Lo que pasa es que el que cree que tiene aliento malo le obsesiona, prueba absolutamente de todo. Bueno, pues hoy en día tenemos unas pruebas especiales porque sabemos que las personas que realmente tienen aliento fuerte son unas pacientes, son personas que son portadores de unos determinados gérmenes, que son los que buscamos con este test, que generan sulfurosos, unos radicales sulfurosos que son los que hacen ese mal aliento. Aquí yo me estoy acordando de una cosa muy curiosa. Yo soy, aparte de médico dentista, soy bodeguero, hago vino de Malvasía en la finca familiar de Menorca, y es muy curioso que yo me he encontrado con estas bacterias sulfurosas y con estos sulfuros elaborando vino y realmente son olores penetrantes y que realmente son difíciles de quitar. Entonces, tener pruebas que permiten determinar que realmente tienes o no esos gérmenes
permite ayudar realmente a esos pacientes, porque en ocasiones es la boca la causante de ese mal aliento y en otros casos puedes tener relación del tipo digestivo o incluso del otorrino, de las vegetaciones o fosa nasal, y permite, si no es de origen oral, dirigir muy concretamente al paciente hacia esos otros especialistas, como es el otorrinolaringólogo o el especialista en digestivo, para tratar al paciente. Y sobre todo esto que dice usted, valorarlo, decirle, ¿el problema está ahí, es este o no? Exactamente. En general, doctor, ¿qué pacientes deberían hacerse estas pruebas que, por otro lado, son tan completas y tan objetivas? Porque ya no estamos hablando sino de eso, ¿no? De evidencia científica, no me salía la palabra, que es lo que utilizan ustedes. Hay pacientes que no han tenido oportunidad de cuidar su boca, pues por obligaciones laborales o familiares, porque no tienen tiempo, y de repente se encuentran que a partir de los 45 o 50 años su boca se les ha deteriorado muy rápido. Y entonces desearían mejorar el pronóstico de su boca y a veces pues inician un periplo de buscar al dentista que les va a hacer eso. Yo les recomendaría que esos pacientes que tienen ese tipo de dudas, aparte de las radiografías y de las exploraciones que os hace un dentista, si se hacen este tipo de baterías de pruebas, que no solamente las hago yo, por supuesto se hacen otras consultas dentales en Palma y en Menorca, estas pruebas les van a dar mucha objetividad a lo que se les plantee para ellos. Un paciente que tenga lesiones de patología periodontal y que dentro del cultivo que se le hace salgan gérmenes muy agresivos, no debería hacerse tratamientos demasiado costosos o complejos encima de sus dientes sin haber resuelto eso primero. Del mismo modo, podemos decir que aquellos niños que están padeciendo muchas caries desde los 5 o 6 añitos, este tipo de pruebas enfocadas a los niños va a permitir saber, con la encuesta nutricional, el test de cepillado, el test de ácido láctico y el cetocommutans, en dónde está el problema, en qué nivel, porque a veces que están tomando demasiada, bueno, iba a decir el nombre y pues se me van a enfadar, demasiados productos azucarados, y basta reducirlos, o basta mejorar la calidad del calcio que están tomando, o basta mejorar el nivel de flúor que les damos en la pasta dental. A lo mejor hay niños que hay que darles un pasta dental ya de flúor de adultos, aunque todavía no lo sean, para obtener un beneficio que reduzca ese nivel de caries que tienen. Por tanto, pacientes que tienen boca llamativamente descompensada y que no responden a los protocolos o a los temas que tenían anteriormente, son los más candidatos al tipo de test de diagnóstico de precisión de su patología de encías o su patología de caries. Doctor Andrés Martínez Jover, muchísimas gracias por sus palabras y por su presencia en estos estudios, y esperamos tenerle pronto de nuevo de regreso para que nos vaya aportando más sobre esta ciencia tan interesante y sobre todo tan vital para la salud como es la odontología, la estomatología. Muchísimas gracias. A ustedes y buenos días. Hasta muy pronto. Gracias.